Hola Capricornio, bienvenido y bienvenida a tu especial amor el día de hoy. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, bueno, escríbelo en los comentarios de este video. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Si tú también crees que vienen muchas bendiciones para nosotros en el amor, escribe hecho está en los comentarios de este video. Ya sabes que los jueves, viernes y sábados son lecturas de amor y los demás días son lecturas generales. Bueno, entonces cualquiera de estos días puedes encontrar tu horóscopo. Mi querido Capricornio, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje general para ti, un mensaje especial acerca de esa situación que tú estás viviendo en este momento. Te dice que tu guía interno te está hablando alto y claro, que te está diciendo el camino a seguir en esta situación que estás presentando en este momento. Te tienes que concentrar en aquello que tú realmente quieres, en lo que tú deseas, para que puedas alcanzar tus objetivos. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, bueno, lo puedes hacer diciendo yo me concentro, yo avanzo y yo tengo éxito. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Vamos a comenzar ahora nuestras lecturas para el día de hoy preguntándonos, bueno, tú estás con esta persona especial, quisiera que pienses en él o en ella en este momento, que lo nombres si puedes en voz baja o en voz alta, y tal vez te estás preguntando si realmente seguir o no seguir con esta persona, si es alguien que te conviene, con quien estar, a pesar de los sentimientos que haya de parte y parte, pero tienes esa duda. Bueno, esa duda la vamos a despejar el día de hoy. Y si no tienes esa duda el día de hoy, bueno, sencillamente toma lo que te resuene, lo demás déjalo pasar. Vamos a comenzar la lectura con unas cartitas. Vamos a ver qué me les dice el día de hoy acerca de esta preguntita. Bueno, la situación a veces se ve, hay como una dicotomía en esta situación. Hay dos partes, de una parte que se piensa con mucho optimismo y otra parte que piensa con mucho pesimismo. Una parte que ama, que quiere y que quiere las cosas bien maduras, y hay otra parte que la verdad no lo quiere de esta manera. Sería buena idea de que ustedes hablen y que manifiesten qué es lo que realmente quiere el uno y el otro con esta relación, porque al parecer no existe una concordancia entre las dos personas que están participando de esta relación en esta ocasión. Bueno, mira, las situaciones que vienen y van noticias, chismes van, chismes vienen de una parte, de la otra, y esto no está beneficiando absolutamente para nada la relación de ustedes. Es una situación que la verdad podría estarse generando por la falta de interés de parte de uno de ustedes dos o de parte y parte. Estos chismes que te digo, estas habladurías, son la situación que los ha llevado a ustedes a tener muchas dudas acerca de si seguir o no seguir con la relación de ustedes. Es precisamente lo que te estaba diciendo. A veces sientes que sí deberías seguir con esa persona, a veces no sientes eso. Ya sabes que esta lectura también tú podrías estar en contacto cero con esta persona, o que también podría ser una lectura en espejo. Es una situación en la cual tú y tu persona especial se van a tener que poner bastante firmes. Van a tener que hablar muy claro para poder llegar a un acuerdo y ver realmente hacia dónde es que están ustedes yendo con esta relación. Bueno, vamos a ver ahora qué me les depara en el futuro a ustedes con respecto a esta situación. Hay demasiadas dudas, hay muchas cosas para aclarar y hay muchas personas a las cuales deberían ustedes confrontar y situaciones que deberían de confrontar. No tener miedo, definitivamente no tener miedo de confrontar y de mirar la verdad, porque ahí vas a tener la respuesta para poder tomar la mejor decisión. Ahora vamos a ver qué me les espera en un futuro más bien cercano. Te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas también en mis redes sociales de Facebook e Instagram también. Bueno, vamos a ver qué me les espera. Bueno, mira, hay cierta situación
la cual ustedes dos se van a tener que plantar así, bastante fuerte. Yo creo que es que hay un amor del pasado, de parte de uno de ustedes dos o de parte de los dos, algo que no se ha cerrado a un bien del pasado, y eso es lo que no les permite a ustedes dos avanzar. Si quieren hacerlo, van a tener que hacerlo, definitivamente, ya seas tú o tu persona especial o los dos. Van a tener que afrontar esta situación, porque la verdad es que esto no les va a permitir seguir adelante si ustedes no lo hacen. Es una relación de la cual ustedes venían, o de la cual esta persona venía bastante problemática, una persona bastante conflictiva, que al parecer, o sea, se mostraba como muy confiable, muy confiada en esta relación en la cual estaban tú o tu persona especial o los dos en una relación anterior, pero la verdad es que era algo así como un narcisista o un narcisista, una narcisista, que la verdad no les permitía avanzar absolutamente para nada. Las cartas me dicen que no pierdan ustedes la esperanza en esta relación, que miren la relación con ojos totalmente diferentes, que ustedes pueden llegar a superar todos los obstáculos que se les están presentando en este momento con respecto a la relación, y en el futuro más bien cercano lo que tienen que hacer es cerrar, hacer cierre de ciclos definitivamente, para que las cosas funcionen entre ustedes dos. Mira, dice que detrás de todo final siempre hay un principio. Sí, mira, definitivamente me están hablando acerca de la necesidad de ponerle fin a esas relaciones anteriores, para que lo que ustedes tienen en este momento logre avanzar, logre surgir definitivamente. De lo contrario, no se va a poder absolutamente para nada. Mira, ustedes dos tienen mucho que darse el uno al otro. Tal vez están reprimidos por esta cuestión del pasado, por estas situaciones, pero no, te dicen que actúes ya mismo. Hazlo y verás que no te vas a arrepentir. Avanza, porque tal vez tú o los dos están estancados en estos amores del pasado, y hasta que no lo hagan, pues no van a poder surgir. Mira, recuerden que ustedes dos se conocieron y ya venían con un equipaje atrás, pero eso no quiere decir que ustedes deban llevar con el lastre de esas relaciones pasadas todo el resto de su vida. Hay divinidades, por ejemplo el Espíritu Santo está muy cerca de ustedes en este momento y los está ayudando. Te dicen: pide y se te dará en este preciso instante, en este momento. Bueno, mira, el tarot egipcio me lo confirma otra vez. El final de algo y el comienzo de algo más, de algo totalmente maravilloso. Es necesario, o sea, esto de terminar o de hacer ese cierre con estas personas del pasado, te digo que tiene que ser algo radical. ¿Ya? Algo así tajante. Bueno, a menos que existan hijos o algo así, pero bueno, la relación ya sería con la otra persona solamente por relacionado con los hijos, ya no sería esa relación emocional, esa relación sentimental que tal vez en este momento aún les está calando el corazón a ustedes dos. También me dice que cuestiones legales que tengas con tus parejas pasadas, es momento de que las arregles ya. Si es necesario que haga repartición de bienes y toda esta cuestión, porque de aquí en adelante eso no se va a poder solucionar de una buena manera si tú no lo haces ya mismo, ¿ya? Mira, hay discusiones que a veces no tienen solución, por ejemplo, con personas del pasado que siempre reclaman lo mismo, que siempre dicen lo mismo, que se echan la culpa el uno al otro. Es como una historia de nunca acabar, de nunca terminar. Ya no accedas más a esas discusiones, a esas provocaciones de esta persona, o de que tu persona especial no acceda a esas provocaciones de su pareja anterior, porque si eso va a continuar así, de esa manera. O sea, si ustedes no ponen un límite, eso va a continuar así, de esa manera. La divinidad también te ayuda. Si tú ves que la cuestión se está poniendo tan difícil, pídele a tus divinidades. También puedes prender velas, es totalmente maravilloso. Las velas son mágicas, espectaculares. Mira, los cambios se están dando, se están produciendo en tu vida.
y ellos, y tú vas a avanzar, y tu pareja y tu persona especial van a avanzar en la medida en que ustedes dejen atrás el pasado, ese pasado amoroso, ese pasado sentimental. Ya es momento de dejarlo atrás. Mm, Tú, o sea, no sé, hay como un apego demasiado fuerte con esta persona que te digo del pasado, pero ya no es amor, es como un amarre, es como algo que, como una nostalgia de lo que ya fue, pero ya deja esa nostalgia. Definitivamente la conexión entre tú y tu persona especial, o sea, comienza a ser cada vez más profunda, más profunda, más profunda. Permite que esos sentimientos afloren en ti hacia tu persona especial. Permite que esa persona llegue a tu corazón, llegue a lo profundo de tu alma y de tus sentimientos y de tu vida, y verás que esa otra relación anterior o esas relaciones anteriores, esas heridas del pasado se comienzan a sanar en ti. Bueno, entonces la palabra de este momento es dejar ir el pasado, fluir, dejar pasar, tal vez por muy doloroso que parezca, pero ya dejarlo pasar, porque lo pasado ya pasó. Esa persona no va a volver, esa persona no va a mejorar, y mejor es que avances con lo que tienes ahora en este instante. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo me libero y yo soy feliz con mi pareja, y yo tengo éxito, triunfo, abundancia, felicidad con mi persona especial con la que tengo ahora, y dejo mi pasado atrás. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos Capricornios. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.